Hola queridos amigos, muy feliz día, muy feliz sábado para cada uno de nuestros amigos, de nuestros oyentes. Qué lindo es poder estar iniciando el Día del Señor, qué lindo es poder haber acabado una semana de actividades. No sé cómo andan ustedes en sus sectores geográficos. Acá en la Patagonia está siendo un poco difícil con el tema del coronavirus. Muchas familias apreciadas están enfermitas y la verdad que estamos un poco preocupados por la iglesia y por eso es que estamos pidiendo oración por nuestra membresía, nuestros amigos y familiares también. Vamos a orar en este momento, tenemos unos minutitos para leer el libro de Isaías y vamos a estar estudiando el capítulo número 57 y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, ¿sí? Vamos a rogarle que Dios nos dirija paso a paso y que podamos aprender del capítulo de hoy. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias porque es sábado, Dios. Qué lindo es poder terminar una semana de actividades, poder culminar una semana de proyectos, de problemas quizá diferentes al mundo o al ámbito espiritual. Y gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento. Rogamos, Padre Celestial, que nos acompañes ahora al abrir tu palabra y por favor, rogamos como cada día lo hacemos, que sea el Espíritu Santo que hable en tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo de hoy tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Isaías. Vamos avanzando, ya no queda tanto del capítulo, del libro de Isaías, no queda tanto, así que estamos agradecidos al Señor porque nos ha acompañado en casi 2 meses de estudio del libro de Isaías. Y el capítulo 57 es un libro que tiene muchos contrastes a medida que uno lo va leyendo. Habla acerca del justo, la situación del justo, luego habla de la idolatría en el pueblo de Judá, luego habla acerca del liderazgo, de cómo debía reconstruir el camino nuevo y finalmente habla acerca de la transformación que Dios puede hacer con el que desea ser transformado por él. En el versículo 1 y 2 habla acerca de la situación crítica, muy triste estos dos textos, porque generalmente los que son fieles a Dios terminan falleciendo. Generalmente cuando uno mira a lo largo de toda la historia, el martirio, la persecución y el odio hacia el que es fiel comenzó allí en el jardín del Edén, entre Adán y Eva y luego su descendencia. Y es interesante que esto puede estar pasando también en el pueblo de Dios, porque el capítulo de hoy no le habla a gente de afuera, no le habla a los gentiles como ayer, que un gentil quizá no sepa del día sábado, ¿no? Pero le habla exclusivamente al pueblo de Dios. Y esto es muy importante porque le hace el llamado a atención Dios acerca de cómo tratar tanto al impío, o sea, al gentil, al cananeo, pero específicamente acá se estaba atacando al justo. Algunos creen que es la primera etapa del reinado de Manasés. No sabemos bien cuándo se escribió estos textos, pero habla de que la vida del justo es arrebatada en el pueblo de Dios. En el versículo 2 habla de que el justo prefiere o le es más de una propuesta de descanso, de retiro, la tumba, y algunos comentadores por allí habla de que este es uno de los textos que refleja que la muerte lo lleva a Dios, ¿no? Pero yo les quiero decir que la Biblia hace la simbología de el estar en un estado de muerte
a un estado inconsciente del sueño. Jesús lo hizo así, en Juan 11. Por eso habla de que alguien que está en en la esfera de la tumba, de la muerte, está en una situación de descanso. En los versículos 3 al 13 ustedes van a ver de que específicamente Dios le habla al impío. Pero como veníamos viendo allá en los versículos del capítulo 56, de los versículos 9 al 12, Dios específicamente habla al cuerpo de líderes y le hace una propuesta acerca de tanto su condición, o sea, es una descripción de cómo está el liderazgo espiritual del pueblo de Israel, pero específicamente habla en sentido de cómo reacciona el pueblo ante la enseñanza o la instrucción de sus líderes. Miren algunas frases que Dios emplea. Dios los llama adúlteros. Tenían conexiones con la hechicería. También los llama burladores. Eran personas que tenían un temple, un carácter rebelde, bastardos, adoradores abominables. Este texto es muy impresionante, el 5, ¿no? Porque en estos textos se hace la figura, la simbología de Judá como una mujer, pero una mujer que practica el adulterio, o sea, que le es infiel a su esposo, no tiene el compromiso con su esposo, y también que es lujuriosa y también idólatra. Dice el versículo 5, ustedes que arden de lujuria junto a los terebintos, o sea, unos árboles, dice, bajo todo árbol frondoso, e inmolan niños en los torrentes, en las hendiduras de las rocas. Miren la condición que había llegado el pueblo, que llegó a sacrificar. Esto se veía en las naciones moabitas, amonitas, en las naciones cananeas, pero que el pueblo de Dios haya llegado a esta condición era una situación tremenda. Si nosotros miramos, Israel ya había pasado por esta etapa, pero Judá, en la parte sur del pueblo de Israel, no había aprendido, sino que había seguido este camino. Y habla en el versículo 6, Dios hace una pregunta y dice, con todo esto, yo me dejaré aplacar con estas cosas, estaré tranquilo, estaré inactivo sin hacer nada mientras ustedes hacen esto. Dice allí luego nuevamente en el versículo 7 y 8, habla acerca de la entrega, los contactos de una manera simbólica que tiene una mujer. El pueblo había hecho contactos en el versículo 11, el pueblo había hecho contactos con Asiria, con Egipto, con Babilonia, una parte de Babilonia, ¿se acuerdan allí en Isaías 37 y 38? Vienen los emisarios de Babilonia, ¿se acuerdan? Y el rey Ezequías lo que hace es mostrar toda la riqueza. Y luego viene el profeta y le da el anuncio, ¿verdad? Y es interesante que el versículo 10, perdón, miren el versículo 9 habla acerca de la actitud que tenía el pueblo con los profetas, con las mujeres y los hombres que Dios levantaba para su pueblo. Dice, envías muy lejos a tus mensajeros, los haces descender hasta el abismo. Algunos los echaban, dice este texto, y algunos los mataban. En el versículo 10, no querían admitir que estaban caminando por mal sendero. Dice, te has cansado de tanto caminar, pero no dices es inútil. O sea, no reconoces, no quieres admitir que estás caminando en un andar o estás circulando en un camino que es sin provecho alguno, es un camino vacío. En cambio, dice, has descansado un poquito y has tomado impulso para seguir ese rumbo. No aprovechaste la posibilidad de ser consciente que el camino que vas siguiendo es erróneo. Y el versículo 11, Dios hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿será porque me quedé callado y cerré los ojos que tú no me temes? ¿Será que porque piensa de que estoy en silencio tú no tienes en cuenta que a mí eso me desagrada? ¿Será que por ese accionar mío tú crees que
no voy a actuar ante ese comportamiento, esa conducta que estás llevando. Dice el versículo 12, pero lo que ayer hablábamos, el versículo 12 y 13. Pero yo voy a denunciar tu justicia y tus obras. Ellas no te servirán de nada. Yo sé dónde te levantas, por dónde andas. Yo sé quién eres, le dice Dios a su pueblo. Cuando clames que te libren tus ídolos, el viento se los llevará todos ellos, un soplo los disipará, pero el que se refugia en mí heredará la tierra y entrará en posesión de mi santa morada. El contraste de Dios. La persona que hace mal tendrá un final triste, pero la persona que tiene a Dios como refugio, aunque muera, como en los versículos 1 y 2, aunque sea perseguido, odiado, aborrecido, en el pueblo, en las filas del Evangelio, dentro del pueblo de Dios, dice aquí la Biblia, entrará en posesión de mi santa montaña. Ahora Dios le va a hablar a los líderes. En el versículo 14, Dios va a llamar a los líderes para que hagan un cambio, una propuesta diferente. Dice, abran paso, preparen un camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Y el versículo 15 les dice el por qué. Y esta es una demostración de una combinación poco común de Dios. Dios es un Dios que tiene una vara de justicia, una medida de santidad muy extrema, muy elevada. Pero a su vez Dios entra en el corazón de alguien, de un ser humano pequeño, que desea y tiene el anhelo de que Dios habite en su corazón. Es una combinación un tanto rara, ¿no? Que a veces no entendemos. Es un aspecto de la personalidad de Dios. El que es alto y excelso, el que habita en una morada eterna y aquel cuyo nombre es santo. Yo habito en una altura santa, pero el estar en esa posición, dice Dios, no me hace olvidar que hay gente, hay seres creados por mí que necesitan de mí. Dice, yo estoy con el contrito, con el humillado, para reavivar, para reanimar aquellas mentes debilitadas, aquellos estados de ánimo que están decaídos, para, dice, reavivar los espíritus humillados, para reavivar los corazones contritos, aquellos estados de ánimos, aquellas emociones que nos causan dolor, malestar, que nos causan estar angustiados en la vida. Dios es capaz de atenderlos. En los versículos 16 al 19 es interesante que describe que Dios, si quiere, podría destruir a la raza humana. O sea, Dios podría aniquilar así a nosotros. La raza humana podría ser destruida, dice el versículo 16. Yo, dice, no recrimino para siempre, no me irrito eternamente, porque entonces desfallecerían ante mí el espíritu y el aliento de vida que yo mismo hice. O sea, si yo actuara de manera que no tendría misericordia, si yo actuara por la justicia, dice Dios, tendría que destruir a todo el género humano, pero yo no quiero destruir a lo que yo hice. Yo no me siento bien, dice Dios, destruyendo a mi creación. Dice, por sus ganancias injustas yo me irrité y lo herí, ocultándome en mi irritación, pero el rebelde siguió el camino que quería. A veces los dolores, las situaciones malas, pueden ser de conducción, pueden ser de bien para el pueblo de Dios. Y eso es muy importante porque a veces el dolor se ve de una manera equivocada o errada o negativa, pero es triste que pese a que Dios empleó la herramienta que él no quería usar, el dolor para Israel, Israel, o sea, hablamos de Israel, Judá, ¿no? Judá siguió en su camino de pecado, dice, siguió el rebelde el camino que quería. Pero Dios tiene una propuesta. Aquellos que andan en caminos perversos, en caminos de pecado, Dios
puede traerles una solución. ¿Y cuál es la solución? Dice, yo he visto sus caminos, yo sé por dónde andan. Dios es muy sincero para con el pecador. Dios no esconde mi pecado. Dios me dice, Ezequiel, yo veo tu andar, yo sé por dónde te manejas. Pero si tú estás dispuesto, dice, yo te sanaré, te guiaré. Bueno, acá dice, lo colmaré, lo guiaré, lo sanaré de consuelo, porque está hablándole al pueblo, ¿no? O al sector social del pueblo que no quería estar con Dios. Dice, y de los labios de los que están de duelo haré brotar acción de gracias. Pasa al que está lejos, pasa al que está cerca, yo lo sanaré, dice el Señor. Pero el que no quiera ser sanado, versículo 20, aquel que no desee ser sanado, dice que tiene un espíritu, o sea, una intención agitada, rebelde todavía, que no se puede calmar y cuyas aguas arrojan fango y cieno, dice, no habrá tranquilidad para ellos. Esta es la propuesta, dos caminos, no hay más. Dos ofertas, una propuesta que aunque el justo muera, Dios está atento a la muerte del justo. Aquí hay un llamado que nos hace el profeta Isaías en este capítulo. Primeramente, Dios hará justicia, Dios es consciente de cuando sus fieles, sus hijos, sufren en este mundo, primeramente. Y a veces Dios permite que el descanso, el estado de entrar en el sepulcro, puedan cesar los dolores, las angustias. Y es una mejor propuesta estar allí que estar vivo en este mundo. En el versículo 11 dice Dios, me quedé callado y te aprovechaste de mi silencio. Dice el versículo 11, ¿no? ¿Será que porque me quedé callado y cerré los ojos, tú no me temes? ¿Será que si tomo esta posición, dice Dios, tú te aprovecharás de esa situación en la que yo actúo, que yo me comporto? ¿Será que a veces Dios nos tiene que tratar mal para que aprendamos? Y en los versículos 3 al 20 ya hemos hablado, pero la persona que hace el mal, la persona que anda por el camino del mal, no tendrá un final feliz. La persona que hace el mal, que practica los caminos errados, no tendrá un destino feliz para su vida. Ojalá que nosotros podamos reflexionar, podamos meditar, replantearnos cosas en este capítulo y que sea realmente de bendición. Les mandamos desde ya un saludito. El Señor les bendiga ricamente y gracias por apoyarnos. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en estos días con más videitos y reflexionando en su palabra. Hasta luego.